Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. En esta oportunidad, tenemos un video dirigido a técnicos en refrigeración, de nivel medio, o personal que se encarga de atender equipos, como por ejemplo cuartos fríos. Hoy presentamos control del recalentamiento del refrigerante R417A, en aplicaciones de refrigeración comercial, para el ahorro de energía eléctrica. Si deseas conocer este contenido, porque te llama la atención la generación profesional de frío, quédate con nosotros, pero antes recuerda suscribirte al canal. Empecemos diciendo que la capacidad de un evaporador de tubos con aletas depende de tres factores fundamentales. 1. La temperatura de entrada del aire, que viene desde el cuarto frío. 2. La temperatura de evaporación en el punto de rocío del refrigerante. 3. El valor del sobrecalentamiento. En nuestro caso tenemos la instalación que estamos mostrando en pantalla, que se encuentra trabajando con refrigerante R417A. Ahora, estamos mostrando la tabla de propiedades termodinámicas del refrigerante R417A. A la izquierda en la primera columna, tenemos la temperatura de saturación. En las siguientes dos columnas, tenemos la presión de burbuja o líquido, y después la presión de vapor o rocío. Si te estás preguntando, ¿por qué hay dos tipos de presiones? Esto se debe a que el gas R417A posee deslizamiento. Este deslizamiento hace que la temperatura del R417A, en su transformación de líquido a vapor, o de vapor a líquido, no permanezca constante. En una mezcla azeotrópica, como el refrigerante R417A, ocurre primero el cambio de estado de los compuestos más volátiles. Esto hace que la temperatura a lo largo del cambio de fase vaya en aumento, hasta que ocurre la evaporación en su totalidad. La presión que marca el manómetro de baja, en este momento es de 3.5 bar. Esta vez nuestra tabla ya está en presión manométrica directamente, lo cual nos va a facilitar el procedimiento. Verificando en la tabla del R417A, con la presión del manómetro, se tiene una temperatura del vapor saturado, de 2 grados Celsius. Esta temperatura se busca en la columna de presión de vapor de la tabla, porque el refrigerante a la salida del evaporador se encuentra como vapor saturado. El sistema se encuentra internamente, con la carga normal de productos, y el termostato está fijado por el usuario en 8 grados Celsius. La temperatura del aire, que proviene del cuarto frío, y entra al evaporador, en este momento es también de 8 grados Celsius. Para realizar la evaluación de nuestra instalación, vamos a desarrollar los siguientes pasos. Paso 1. Se calcula la diferencia entre la temperatura de aire y la temperatura de rocío del refrigerante. Paso 2. Con la diferencia calculada en el paso 1, se calcula el sobrecalentamiento ideal. Paso 3. Con el sobrecalentamiento ideal, calculamos la temperatura ideal, que debe tener el refrigerante R417A, a la salida del evaporador. Paso 4. Ahora se procede a realizar la medición de la temperatura, a la salida del evaporador. Paso 5. En base a la temperatura acabada de medir, y a la temperatura ideal calculada, se toma la decisión de ajustar el muelle de la válvula de expansión, o de abrirlo. Ahora, vamos a aplicar toda la teoría que hemos desarrollado, para así lograr evaluar nuestra instalación. Vamos con el paso 1. En este caso, la diferencia se calcula entre el refrigerante R417A saturado a 2 grados Celsius y el aire del cuarto frío a 8 grados Celsius, para una diferencia de 6 grados Celsius. Vamos con el paso 2. Ahora calculamos el sobrecalentamiento ideal, con la diferencia calculada en el paso 1, para ello usamos la fórmula que estamos mostrando en pantalla. Usando la fórmula, debemos multiplicar 0.65 por 6 grados Celsius de la diferencia calculada, en el paso 1. El resultado de la multiplicación es de 3.9 grados Celsius. Por lo tanto, el sobrecalentamiento ideal de esta instalación es de 3.9 grados Celsius. Ahora vamos al paso 3, y calculamos la temperatura ideal a la salida del evaporador. Esta se calcula con la siguiente fórmula. Temperatura ideal, es igual a temperatura de vapor saturado, más el sobrecalentamiento ideal. Usando la fórmula, sumamos 2 grados Celsius más 3.9 grados Celsius del sobrecalentamiento ideal, teniendo un resultado de 5.9 grados Celsius.
Ahora en el paso 4, realizamos la medición de temperatura en este punto. Para ello se debe utilizar un termómetro adecuado, en este caso el valor de la medición fue de 10 grados Celsius. Llegamos al paso 5, ahora como la temperatura de salida es medida con el termómetro, está por encima de la temperatura ideal calculada, es recomendable abrir un poco la válvula de expansión, de esa manera se permite el paso de un poco más de refrigerante, y se logra bajar la temperatura del gas refrigerante R417A, después del sobrecalentamiento. Ahora vamos a analizar rápidamente las temperaturas presentes en el evaporador de este equipo, para que todos los términos queden bien claros. 1. Con la presión del manómetro, en este caso 3.05 bar, buscamos la temperatura de entrada del refrigerante líquido en el evaporador. Así buscando en la columna de líquido, tenemos que la temperatura en fase líquida es de aproximadamente menos 2 grados Celsius. 2. Con la misma presión, buscamos la temperatura de salida del refrigerante, pero ahora como vapor saturado, que como vimos tiene un valor de 2 grados Celsius. 3. El deslizamiento del refrigerante en el evaporador es la diferencia entre estos dos valores. En este caso desde menos 2 grados Celsius hasta 2 grados Celsius, hay un deslizamiento de 4 grados Celsius. 4. Para encontrar la temperatura promedio del evaporador, buscamos la temperatura media entre estos valores. Para ello sumamos ambos valores, y los dividimos entre 2. El resultado es 0 grados Celsius. 5. Después que el refrigerante termina de hervir, empieza a subir su temperatura, llegando según el termómetro usado en la salida, a marcar 10 grados Celsius. 6. El sobrecalentamiento actual de la instalación resulta de restar la temperatura de salida con la temperatura de saturación de vapor. En este caso al restar 10 grados Celsius, menos 2 grados Celsius, resulta un sobrecalentamiento de 8 grados Celsius. 7. La temperatura del aire que entra al evaporador es de 8 grados Celsius. 8. El sobrecalentamiento ideal de este equipo, según el cálculo anterior, debe ser de 3.9 grados Celsius, por ello se deben realizar las verificaciones correspondientes. En este momento usted se puede estar preguntando, ¿por qué es importante el análisis que estamos realizando en este video? Los motivos para realizar este análisis son: 1. El sobrecalentamiento por encima de 0, nos brinda la seguridad de que no llega refrigerante en fase líquida al compresor. 2. Un sobrecalentamiento muy alto, nos trae un mayor consumo eléctrico, y puede inclusive aumentar la temperatura de descarga del compresor. 3. Con el valor del sobrecalentamiento, podemos saber si las estrategias de control, para diferentes cargas térmicas, son las correctas.